Eh, Saludos. Mira, ya, Esforzar tu cerebro, estabas en el punto de esforzar tu cerebro. Bienvenido a la Sala de Espera Podcast. ¿Qué más, Jamerson? Quería comentarte que estuve viendo las noticias, revisando los portales digitales como acostumbro a hacer, y me he encontrado en las noticias de tecnología con unos términos que por primera vez escucho y me gustaría compartir contigo a ver si conoces un poco al respecto. Aunque las noticias que estaba viendo no son necesariamente de este año, estos términos aparecían como tendencia en las noticias de tecnología. Y me estoy refiriendo al término de entorno digital y los gemelos digitales. Realmente yo es primera vez que oigo acerca de eso, entonces me gustaría invitarte a conversar sobre esto. Bueno, es primera vez que yo también escucho sobre esos términos y me parece interesante, ya que se trata de el mundo digital. Muy bien, entonces saludos estimados amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Sala de Espera Podcast. Vamos entonces a la nota de lo que nos dice la prensa al respecto y nos habla de una convergencia entre lo físico y lo digital, que es lo que básicamente es el entorno digital. Y dentro de ese entorno digital se encuentran los elementos de los gemelos digitales, que se trata de una realidad mixta que están relacionados también con las aplicaciones del metaverso. Entonces, más o menos en ese ámbito que has conocido tú. O sea, la combinación de lo digital y lo real es algo que se viene utilizando desde hace mucho tiempo. Eh, hemos, o, o también hemos visto que se ha sustituido de hacer cosas que hacíamos totalmente físicas por cosas digitales. Que eso también tendría que ver en cierto modo con ese concepto digital. Me parece bastante interesante. Fíjate que es algo que ya habíamos visto o escuchado, pero no conocíamos el término, cómo se le conocía eso. Sí, realmente como que es algo que, bueno, hemos convivido con eso, pero no le sabíamos el nombre técnico real, ¿no? ¿Cómo definimos lo que sería un entorno digital? Me llama la atención la palabra digital, que es la combinación de lo físico con lo digital. Yo creo que estaría muy interesante ese concepto, la unión de palabras, físico y digital. Es como un intermediario de cómo interactuamos con el mundo o el cambio que hay para interactuar con cosas que hacemos en el mundo. Sí, bueno, la nota de prensa que estaba leyendo o el artículo dice que es una forma en la que interactuamos a diario y nos habla entonces de que en los ámbitos, por ejemplo, de la sociedad se maneja el tema un poco relacionado con por ejemplo, con las ventas digitales o las ventas en línea y también en el ámbito de la educación se maneja esto dentro de lo que tiene que ver con entornos como aulas virtuales, clases virtuales, la misma aplicación, por ejemplo, de Zoom, las videoconferencias, ese tipo de cosas. También tenemos en el ámbito del entretenimiento, un poco que ya eso viene hace mucho tiempo con el término de los videojuegos, los juegos en tiempo real y todo ese tipo de entornos. Y otra cosa que me pareció muy importante, creo que es la parte donde hay más valor en cuanto al tema del uso de este tipo de entornos digitales, es en el ámbito de la salud. Por ejemplo, eh, cómo se puede mejorar las técnicas de medicina con relación a estos entornos digitales y cómo se ha hecho ya tantas cosas que fusionan los elementos físicos con esa realidad virtual y digital. El uso es súper amplio, o sea que aquí pudiéramos estar hablando mucho rato, pero vamos a centrarnos, por ejemplo, en esta parte que tú hablas sobre los gemelos digitales. Vamos a ver el Sí, concepto de qué son los gemelos digitales. porque claro, al hablar de un gemelo digital es como agarrar algo físico real y simularlo Es una digitalmente. simulación. Es una simulación basándonos en algo real. Digamos que esto tiene múltiples usos en el mundo. Por ejemplo, en la telemedicina pudiera ser algo, algo allí. Por ejemplo, en cierto modo, en la parte del gemelo digital, esa parte de simulación lo pudieran utilizar
para, por ejemplo, desarrollar nuevas vacunas, como fue, por decirte, el COVID. Colocan todos los datos reales en un simulador y de ahí generan, digamos, un posible estimado a una solución como tal. Pudiese tener múltiples usos, como por ejemplo Google Earth, porque escanear un aspecto del planeta, o sea, prácticamente hicieron un clon del planeta Tierra para mostrar los mapas. Esa palabra que acabas de Inclusive, mencionar es básicamente lo que me viene a la mente cuando escucho gemelo digital, un clon. Ya un veníamos clon. hablando y escuchando de hablar de clones hace mucho tiempo, pero de gemelos digitales, primera vez que oigo. Sí, sí, es bastante interesante. O sea, que el ser humano tiene muchísimo tiempo utilizando gemelos digitales. Simular algo para tener otra visión o ayudarnos a, como quien dice, obtener un resultado posible de cómo pudieran ser las cosas. Porque en la geología se pudiese estudiar un terreno si el terreno, según si hay ciertos aspectos físicos, ciertos aspectos o datos que Si ellos es toman óptimo para físicamente. construir un edificio allí, por ejemplo, Sí, ¿no? exacto, para ver si el terreno es válido, no es válido, si pudiera ceder, no pudiera ceder. Me parece muy Y importante eso que estás diciendo en el campo, por ejemplo, de la salud, para que un médico, por ejemplo, no tenga que probar, como se hacía en la antigüedad, si íbamos a hacer una operación a corazón abierto, no había otra opción que traer a un candidato y ensayar pobrecito, con esa persona y que salga lo que salga. Ahora creo ensayo y que error. sí, ahora creo que esto permite, por ejemplo, que un médico entre en un entorno, en una combinación del entorno físico con un entorno virtual, se pueda, por ejemplo, manejar o maniobrar en un simulacro, una simulación de cómo sería el acto mismo de la operación. Se puede entrar todos los actores que tienen que ver con una cirugía y aplicarla, como diríamos, el Virtual, ensayo de cómo saldría y lo que se podría presentar. Y entonces, en base a eso, con esos ensayos, ir ya más preparados a lo que va a ser la operación en realidad, ¿no? Creo que eso me claro, parece interesantísimo. claro. Fíjate la cantidad de gamas, o sea, a nivel geológico, a nivel científico, médico, puede ser científico también de los que hagan cualquier tipo de estudio de, no solo de medicina, por ejemplo, producción de productos, etcétera. O sea, pudiese ser ilimitado el uso. O sea, son muchas cosas y me parece bastante interesante que se simule probarlo virtualmente antes de llevarlo al campo real. Por supuesto que no va a ser exactamente igual porque el campo real podrá tener sus ciertas variaciones y es donde se va a saber realmente si funciona o no funciona. Pero esto nos ayuda a tener, como decir, una visión estimada de lo que pudiera suceder y así evitar gasto y riesgo. Otro de los ámbitos donde vi que en la nota informativa, en este artículo, se dice que ha evolucionado mucho el tema del entorno digital es en el aspecto de la publicidad, en el marketing digital, o sea, convirtiendo lo que era la publicidad como vallas publicitarias en el marketing digital, que esa figura de la publicidad con una valla, por ejemplo, han hecho un clon, un gemelo y lo han llevado a aplicaciones digitales como por medio del escaneo de un código, como por ejemplo diversas herramientas que tienen que ver con la publicidad en formato digital. Eso me parece Sí, está buenísimo. bonito. Ahora, ya Claro. para cerrar o ir concluyendo, entonces, ahí dice que está relacionado con herramientas o aplicaciones del metaverso. Creo que tú conoces más de eso que yo. Así que para concluir, ¿cómo se relaciona esto del metaverso con el entorno digital y los gemelos digitales? Bueno, fíjate que el metaverso es sencillamente un entorno virtual, un terreno virtual, un mundo virtual. Y se ha utilizado desde hace mucho tiempo en los juegos. Por ejemplo, un juego como Second Life, que es una vida virtual. Una vida virtual. O sea, lo único real allí sería la interacción, las personas que están allí. Tú, cuando entras a Second Life, te creas tu avatar como tú quieras. Tú a lo mejor eres gordo y te pones flaquito, o pelo liso, etcétera. Un mundo virtual y me parece bastante, se suena como algo gracioso, porque prácticamente en Second Life lo que buscan es todo lo que tú haces en la vida real, lo llevas a un mundo virtual.
completamente, porque ahí puedes, o sea, interactuar con otras personas, hablar, caminar en una ciudad virtual, comprar ropa. Y hay quienes, por ejemplo, pudiesen comprar ropa gratis, pero hay ropa también que es paga. Hay alguien que las diseña virtualmente y las pone a la venta. Hay un dinero virtual que de hecho lo puedes transformar a dinero real. Claro. Ahí puedes trabajar, hacer un trabajo virtual dentro de la plataforma. Puedes conocer a alguien que te guste y tener hijos virtuales. Tendrías que embarazar virtualmente a tu muñequita o tu avatar. Suena como algo gracioso, ¿verdad? Pero en otros juegos también existen, pues, como por ejemplo Fortnite. Fortnite, en cierto modo, están ciertas personas interactuando en un mundo virtual, por decirte tú. Pero claro, lo que se asemeja más al metaverso es el juego Second Life. En lo que has mencionado, veo que sí hay aspectos donde se puede hablar de un entorno digital, ¿no? Y sobre todo del concepto de gemelo digital, de cómo se traslada algo de la vida real y se imita y se transforma en algo digital, ¿no? Se hace, buscando hacer lo mismo que haces en el entorno real, hacerlo en el entorno digital. Y otra cosa que creo que está muy íntimamente relacionado y que es lo que más ha profundizado en el aspecto de los entornos digitales es la inteligencia artificial. Sí, es como la próxima evolución de la tecnología. Bueno, otra cosa que pudiéramos nombrar sería la realidad mixta, que sería como, por ejemplo, o sea, un ejemplo muy puntual. El juego de Pokémon Go, que en el juego tú tienes que hacer capturas de Pokémon y ellos, digamos, combinaban el mundo físico, por decirte, el mapa. Y en el mapa real de tu entorno te decían, aquí hay Pokémon, para ir a capturar, tienes que dirigirte tú físicamente hacia ese terreno y colocabas tu cámara y cuando tú lo veías con tu cámara la zona, ahí se iba a ver el Pokémon como si estuviera en ese terreno. Y tú me imagino que utilizabas herramientas ahí dentro del juego para poderlo capturar. Este, y esto a su vez trajo ciertos problemas porque a veces los Pokémon estaban en medio de una carretera o un ámbito militar, entonces es un peligro, pues. Es un peligro por lo menos para una persona, una audiencia no madura que no está consciente de lo que está haciendo, se pudiese estar en zonas de riesgo, se pudiese poner en riesgo. Por ejemplo, cuando utilizamos aplicaciones como Snapchat, Zoom, que por ejemplo te pones un sombrerito virtual, ahí prácticamente estamos utilizando la imagen o la imagen, o sea, la imagen real y la estamos combinando con algo, con algo virtual, con algo tecnológico, pues, por decirlo así. Claro, ahora que dices eso de los riesgos, como todo tiene sus riesgos, en el episodio anterior hablamos de los riesgos de lo que trae la inteligencia artificial. En conclusión, el entorno digital, los gemelos digitales, la realidad mixta y todo lo que hemos hablado hoy, ¿a qué conclusión llegamos semejante a lo que hablábamos en el episodio anterior con relación a la inteligencia artificial? ¿Será positivo? ¿Ha sido positivo hasta ahora lo que hemos visto? ¿Lo que viene será positivo? Pero todo en el mundo tiene el lado positivo y el lado negativo. Pero en esta oportunidad de lo que hemos hablado ha sido totalmente positivo, totalmente. Pero al ser funciones infinitas, bueno, te puedes imaginar, siempre van a haber cosas negativas, pero se está usando para bien. O sea que en este caso el mayor porcentaje es hacia lo positivo del uso de los entornos digitales. Sí, claro, porque es que inclusive nosotros tomando ciertos ejemplos, pudiésemos inclusive ampliar próximas ideas de lo que se puede utilizar. Pudiésemos hablar de eso en otra ocasión, sobre ciertas cosas que hemos dejado de hacer físicamente por sustituirlo por algo digital. Ok, ese podría ser tema para nuestro próximo episodio. Mientras tanto, en este punto final, invitamos a nuestra audiencia entonces a hacer sus aportes con relación al tema que hemos conversado hoy. ¿Conocen ustedes acerca del entorno digital, de los gemelos digitales y todo este aspecto relacionado con el metaverso en estos ámbitos? Si lo conocías, si tienes algo que aportar, hazlo en los comentarios y esperamos participar con ustedes en esto. Muchas gracias por estar con nosotros hasta este momento y nos despedimos hasta la próxima edición de su podcast, La Sala de Espera. Hasta entonces. Hasta luego.